El sol de la tarde caía sobre Fuentealbilla con ese brillo dorado que solo tienen los pueblos de la Mancha, cuando el polvo se mezcla con la luz y los recuerdos. En una calle estrecha, donde las casas aún conservan paredes encaladas y macetas colgantes de geranios, un grupo de niños jugaba al fútbol descalzos. Sus risas rebotaban contra las fachadas, llenando el aire de vida. Sentado en un banco de piedra, con una gorra que le protegía del sol y un mate en la mano, Andrés Iniesta observaba la escena con una sonrisa tranquila. Hacía años que no sentía aquella paz. No había cámaras, ni estadios, ni flashes. Solo su pueblo, su gente y ese olor a pan recién hecho que venía de la esquina. Un niño, de unos 11 años, se acercó corriendo. Llevaba una camiseta del Barcelona con el número 8, ya desteñida por el sol. «Señor Iniesta», gritó, sin aliento. «Mi madre dice que hoy va a venir a la escuela de fútbol». Andrés sonrió y asintió. «Así es, Lucas. Pero llámame Andrés, ¿vale?» El niño bajó la cabeza, nervioso. «Vale, Andrés». Lucas era uno de esos niños que, a pesar de su edad, tenían una mirada más adulta. Había pasado por demasiado en muy poco tiempo. Hacía 2 años, un accidente de tráfico le había dejado una lesión en la pierna. Caminaba con ligera dificultad, pero lo que realmente lo frenaba no era el dolor físico, sino el miedo. Miedo a caerse, miedo a volver a sufrir, miedo a no poder ser como los demás. Por eso, cuando Iniesta decidió participar en la jornada benéfica para recaudar fondos para niños con traumas y lesiones, quiso hacerlo en su pueblo. Quería estar cerca de Lucas, ese niño al que había conocido durante una visita al hospital de Albacete meses atrás. Había algo en su silencio, en su mirada profunda, que le recordaba a sí mismo. Esa tarde, el evento se celebró en el Polideportivo Municipal. No era nada grandioso, pero la emoción se respiraba en cada rincón. Había banderas, pancartas con mensajes de ánimo y un grupo de voluntarios preparando los micrófonos. Los niños del pueblo, nerviosos, esperaban el momento de conocer a su ídolo. Cuando Iniesta entró, la gente aplaudió, pero levantó las manos pidiendo calma. «Hoy no vengo como jugador», dijo con voz pausada. «Vengo como alguien que también tiene miedo, pero que sigue aprendiendo a vivir con él». Aquellas palabras sorprendieron a todos. Iniesta, el héroe de Johannesburgo, el hombre del gol eterno, ¿con miedo? La gente se miró entre sí, intrigada. Después de la charla, los niños formaron un círculo en el césped artificial. Lucas, tímido, levantó la mano. «Andrés, ¿tú tienes miedo de algo?» El silencio cayó como un velo. Iniesta lo miró a los ojos, con esa serenidad que solo tienen los que han aprendido a aceptar su fragilidad. «Sí, Lucas», respondió sin dudar. «Desde pequeño tengo miedo a las serpientes». Los niños rieron suavemente, pensando que era una broma. Pero Iniesta continuó, serio. «No es un miedo cualquiera. Cuando tenía 8 años, estaba jugando al fútbol en el jardín de mis padres. El balón rodó hacia el huerto, y cuando fui a recogerlo, sentí algo frío pasar por mi pierna. Era una serpiente pequeña, quizá inofensiva, pero se me quedó grabada en la cabeza. Desde entonces, solo ver una me hacía temblar». Lucas lo escuchaba con atención, sin reír. «¿Y nunca lo superaste?» Iniesta negó con la cabeza. «Aprendí a convivir con ello. Pero superarlo, no. Supongo que hay cosas que uno guarda en un rincón del alma». El niño bajó la mirada y dijo algo apenas audible. «Yo también tengo miedo». «¿A qué, Lucas?», preguntó Iniesta, inclinándose un poco hacia él. «A la oscuridad. Desde el accidente. Me quedé encerrado en el coche por horas, hasta que me sacaron. Desde entonces, no puedo dormir sin luz. Ni siquiera puedo entrar a la sala de rehabilitación si apagan las luces». El silencio se hizo denso. Iniesta respiró hondo. «Entonces somos parecidos», dijo, con ternura. «Yo tengo miedo de lo que se arrastra, y tú, de lo que no se ve. Pero ambos seguimos aquí, ¿no?» Lucas sonrió levemente. «Hay un programa en la tele. Se llama Desafío del Coraje. Mi madre lo ve. Llevan a gente famosa a enfrentar sus miedos para recaudar dinero. La semana pasada, un cocinero tuvo que dormir con arañas». «¿Arañas?», dijo Iniesta, entre risas. «Eso sí que da miedo». El niño se animó un poco. «Pues, podrías hacerlo tú también».
¿no? Enfrentar a las serpientes. Si tú lo haces, yo prometo volver a entrar a la sala oscura. Iniesta se quedó en silencio. Aquella frase le golpeó como un eco dentro del pecho. Si tú lo haces, yo también lo haré. No era un desafío, era una súplica. Esa noche, ya en casa de sus padres, Iniesta se sentó junto a la ventana. Fuera, los grillos cantaban, y el viento movía las cortinas. En el suelo, una vieja pelota de cuero recordaba sus primeros entrenamientos. Cogió el teléfono y marcó el número de su representante. Hola, Tomás. Necesito que me consigas el contacto de los productores de Desafío del Coraje. ¿Para qué? Preguntó la voz al otro lado, sorprendida. Voy a hacerlo. Quiero enfrentar mi miedo. Del otro lado hubo un silencio. ¿Estás seguro, Andrés? No tienes nada que demostrar. Iniesta miró la pelota en sus manos y respondió. No es por mí. Es por un niño que necesita creer que el valor no se mide en goles, sino en pasos pequeños. La conversación terminó, pero él permaneció despierto largo rato. Pensó en el futuro, en las cámaras, en el público, y en esas criaturas frías, deslizándose bajo el cristal. Cerró los ojos y vio la cara de Lucas, con esa sonrisa temblorosa de quien aún no ha aprendido a creer del todo. Al amanecer, salió al patio y miró hacia el horizonte. El cielo de Castilla se teñía de naranja. Esta vez, Andrés, se dijo a sí mismo, no se trata de ganar. Se trata de caminar, aunque tiemble el suelo. Y así empezó el desafío más silencioso y valiente de su vida. Durante los días siguientes, Fuente Alvilla se convirtió en un pequeño hervidero de rumores. Nadie podía creer que Andrés Iniesta, el héroe más humilde del fútbol español, fuera a participar en un programa televisivo para enfrentarse a su miedo a las serpientes. En el bar de Paco, en la panadería de Doña Carmen, en la escuela, en la plaza, todos hablaban de ello con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Has oído lo de Andrés? Decía uno. ¡Qué barbaridad! ¿Quién se mete con serpientes pudiendo vivir tranquilo? Pues él, porque no hace las cosas por fama, las hace por sentido. Mientras tanto, en su casa, Iniesta pasaba las noches casi sin dormir. Sobre la mesa de su despacho había una libreta llena de apuntes que él mismo había escrito en silencio. El miedo no desaparece, se aprende a caminar con él. Era una frase que había leído en un libro de Viktor Frankl, y desde entonces se le había quedado clavada en el alma. Una mañana recibió una videollamada de los productores del programa Desafío del Coraje. La mujer al otro lado de la pantalla tenía voz enérgica y una sonrisa ensayada. Andrés, es un honor tenerte con nosotros. La audiencia te adora. Él sonrió con modestia. Gracias. Pero no quiero que esto sea un espectáculo. Lo entendemos perfectamente, respondió ella. Nuestro objetivo es inspirar, no humillar. Tendrás asistencia médica, un equipo de expertos y, si lo deseas, podrás abandonar en cualquier momento. No lo haré, dijo él, casi sin pensar. El silencio que siguió fue incómodo. Muy bien, repuso la mujer. Entonces nos vemos el lunes en Madrid. Cuando colgó, Iniesta se quedó mirando su reflejo en el cristal. En su rostro había serenidad, pero también ese brillo leve que aparece cuando el pasado vuelve a llamar. Esa misma tarde fue al campo de entrenamiento donde los niños practicaban. Lucas estaba allí, con su cojera leve, dando pases lentos pero precisos. Al verlo, corrió a abrazarlo. Andrés, ¿de verdad lo vas a hacer? ¿Vas a estar con las serpientes? Iniesta asintió. Sí, y quiero que tú hagas algo también. El niño lo miró, curioso. Cada día, cuando apagues la luz de tu habitación, quiero que cuentes hasta 10. No más. Solo 10 segundos. Luego la enciendes si quieres. Pero prométemelo. Lucas dudó un momento, luego extendió la mano. Hecho. Ese apretón de manos selló algo más que una promesa. Fue el pacto invisible entre dos almas que se reflejaban una en la otra. Los días pasaron rápido. Iniesta viajó a Madrid y se instaló en un pequeño hotel cerca de los estudios. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. No era el futbolista rodeado de hinchas, sino un hombre solo con sus pensamientos. Cada noche escribía en su libreta, intentando ordenar el caos interior. Cuando jugaba una final, temblaban mis piernas, pero sabía qué hacer. Ahora tiemblo sin balón, y no sé hacia dónde correr.
El domingo por la noche recibió una llamada. Era Lucas. Andrés, hoy llegué a 12 segundos, dijo con orgullo. Y no me dio tanto miedo. Iniesta sonrió. Eso es increíble, Lucas. Estoy muy orgulloso de ti. Mañana te toca a ti, respondió el niño. Si tú puedes con las serpientes, yo podré con la oscuridad. La llamada terminó, pero la voz de Lucas quedó flotando en su mente como una melodía. Esa noche, Iniesta apenas durmió. Soñó con un campo de hierba alta, con el balón rodando lejos y una serpiente deslizándose entre los tallos. Despertó sudando, pero sin gritar. Por primera vez, no huyó del sueño. El lunes por la mañana, el plató del programa era un laberinto de luces y cables. Los técnicos corrían de un lado a otro, ajustando cámaras, preparando las vitrinas y los contenedores donde esperaban las serpientes. El olor del látex y del metal se mezclaba con el del café recién hecho. Una mujer del equipo de psicología se le acercó. Andrés, antes de empezar, haremos una breve sesión de respiración. Es importante mantener la mente estable. Él asintió y cerró los ojos. Inspiró, exhaló. Cada respiración era un paso hacia adentro. En su mente, recordó la primera vez que vistió la camiseta del Barça. También temblaba entonces. Y aún así, salió al campo. Cuando abrió los ojos, un hombre con uniforme verde se presentó. Soy el Dr. Romero, especialista en reptiles. No hay peligro real, pero sí reacción emocional. Si notas que el cuerpo se bloquea, mírame a los ojos. No al animal. Iniesta asintió. El productor lo llamó. 3 minutos, Andrés. Las luces del plató bajaron. El público guardó silencio. La presentadora se colocó en su posición y comenzó a hablar. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Un hombre que nos ha enseñado que el verdadero valor no está en los estadios, sino en el corazón. Bienvenido, Andrés Iniesta. El público aplaudió, pero él apenas levantó la mano. Caminó lentamente hacia el centro, donde había un gran cubículo transparente lleno de ramas, hojas secas y sombras que se movían. Dentro, 3 serpientes pitón descansaban enrolladas. No eran venenosas, pero su sola presencia bastaba para acelerar el pulso. La presentadora sonrió. Andrés, ¿estás preparado? Él respiró hondo. Nadie está preparado para mirar de frente a su miedo, pero a veces hay que hacerlo igual. El público quedó en silencio. El doctor abrió la tapa del cubículo. Una de las serpientes empezó a moverse, lenta, curiosa, reptando hacia el borde. Andrés dio un paso atrás instintivamente, pero se detuvo. Cerró los ojos un momento, escuchó su respiración y recordó a Lucas contando hasta 10 en la oscuridad. 1, 2, 3, repitió en su cabeza. La serpiente se acercó más, levantó la cabeza y la lengua se movió en el aire. Iniesta sintió el sudor recorrerle la espalda. Sus músculos querían huir, pero sus pies permanecieron firmes. 4, 5. El público observaba sin respirar. 6, 7. El reptil tocó el borde de su zapato. Iniesta tragó saliva, pero no se movió. 8, 9, 10. Cuando abrió los ojos, la serpiente seguía allí, quieta, mirándole. No había gritos ni saltos, solo un silencio absoluto, tan profundo que podía oír su propio corazón. Dio un paso hacia adelante, inclinó la cabeza y dijo, casi en susurro, no pasa nada, no vengo a hacerte daño. El animal retrocedió lentamente, buscando de nuevo el refugio de las ramas. Iniesta respiró, temblando, pero con una sonrisa leve. El público estalló en aplausos. Algunos lloraban. La presentadora se le acercó con los ojos brillantes. Lo has conseguido, Andrés. Él negó suavemente. No he vencido al miedo. Solo he aprendido a quedarme con él un poco más de tiempo. Horas después, ya en su habitación del hotel, recibió un mensaje de voz. Era Lucas. He apagado la luz toda la noche, Andrés. Y no lloré. Gracias. Iniesta apoyó la cabeza en la almohada. Por primera vez en muchos años, sintió una paz profunda. No por el programa, ni por los aplausos, sino porque había entendido algo esencial. El valor no es gritar, ni desafiar, ni vencer, es permanecer en silencio mientras el corazón tiembla. El aire en Fuente Alvilla olía a lluvia.
Era de esas mañanas grises, en las que el cielo parece dudar entre llorar o guardar silencio. Andrés Iniesta bajó del coche despacio, con la mochila al hombro y el rostro sereno. Habían pasado 3 días desde su participación en Desafío del Coraje, y aunque su cuerpo seguía cansado, algo dentro de él había cambiado. Caminaba distinto, más liviano, como si una carga invisible hubiera quedado atrás. En la plaza, la gente lo saludaba con sonrisas sinceras. «Andrés, te vimos por la tele», gritó un anciano desde una terraza. «Eres un valiente», añadió una mujer, saliendo de la panadería. Él respondía con un gesto humilde. No se sentía héroe, se sentía humano. Y eso, por fin, le bastaba. Entró en el bar de Paco, donde el café siempre olía igual desde hace 20 años. «Anda, míralo», dijo Paco con una sonrisa amplia. El hombre que se enfrentó a las serpientes. «No exageres, Paco. Solo estuve cerca y sin correr», replicó el camarero, sirviéndole un cortado. «Eso ya es mucho más de lo que haría yo». Mientras tomaba el café, varios vecinos se acercaron a felicitarlo. Había emoción en el ambiente, pero también algo más, una curiosa sensación de orgullo colectivo, como si todos hubieran estado dentro de aquel cubículo con él. Cuando salió del bar, una mujer lo estaba esperando en la acera. Llevaba un paraguas rojo y una expresión preocupada. Era María, la madre de Lucas. «Andrés, gracias por lo que hiciste», dijo, apretándole las manos. «No sabes cuánto significó para mi hijo. Lo hice por él, María, pero también por mí». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. «Quería contarte algo. Lucas lleva 2 días con fiebre. Los médicos dicen que no es grave, pero no quiere comer, no quiere hablar. Solo pregunta si vendrás a verle». Iniesta sintió un nudo en el pecho. «Claro que iré». Esa tarde, fue a casa de Lucas. Era una vivienda modesta, con paredes de color crema y dibujos infantiles en la entrada. El niño estaba en la cama, con la mirada fija en el techo. Cuando vio a Iniesta, se incorporó con dificultad. «Sabía que vendrías», susurró. «Siempre cumplo mis promesas», respondió él, sentándose a su lado. Sobre la mesilla había una linterna pequeña. «¿Ya no la usas para dormir?», preguntó Andrés. Lucas negó con la cabeza. «Desde que tú estuviste con las serpientes, no me da tanto miedo la oscuridad. Pero anoche tuve un sueño raro. Soñé que una serpiente me mordía la pierna y me desperté con dolor». Iniesta le acarició el pelo con ternura. «Los sueños no pueden hacernos daño, Lucas. A veces solo vienen para recordarnos que seguimos vivos». El niño lo miró fijamente. «¿Y si el miedo vuelve?». «Entonces lo miras otra vez», contestó Iniesta. «Y le dices que no puede quedarse mucho tiempo». Lucas sonrió débilmente. «Eso suena a truco de magia». «Un poco lo es», admitió Andrés. «Pero funciona». Permanecieron en silencio unos segundos, escuchando la lluvia golpear la ventana. De pronto, Lucas murmuró: «¿Sabes qué pensé cuando te vi en la tele? Que estabas más asustado que yo». Iniesta rió suavemente. «Y tenías razón. Pero no corriste, porque pensé en ti». Esa frase lo cambió todo. Lucas estiró la mano y la apoyó sobre la de Andrés. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Durante los días siguientes, Iniesta visitó al niño cada tarde. Le llevaba cuentos, una pelota nueva y, sobre todo, tiempo. Poco a poco, Lucas empezó a recuperarse. Pero un día, mientras jugaban en el patio, el niño se detuvo, con la mirada perdida. «Andrés, cuando sea mayor, quiero ayudar a los niños que tienen miedo». «Eso me gusta», respondió él. «¿Y cómo lo harás?». «No lo sé. Tal vez les hable, o les enseñe a jugar al fútbol». «Entonces empezarás bien», dijo Iniesta. «El fútbol enseña más sobre la vida que muchos libros». El sol empezaba a ponerse cuando Lucas señaló algo en el suelo. Una pequeña serpiente verde, delgada como un hilo, que se deslizaba lentamente hacia un arbusto. El niño se tensó, pero no gritó. «Mira», susurró. «No da tanto miedo si no la tocas, ¿no?». Iniesta lo observó en silencio. «No, solo hay que dejarla ir». Y juntos, la vieron alejarse, moviéndose entre la hierba húmeda. Esa noche, al volver a casa, Iniesta escribió en su libreta:
He comprendido que el miedo no se vence frente a una cámara, sino frente a un niño que te mira buscando fuerza. Pasaron las semanas. El programa de televisión se volvió viral. Millones de personas compartieron el vídeo del momento en que Iniesta se quedaba inmóvil ante la serpiente. Pero él ya no lo veía como un desafío. Era un puente, un lazo invisible que unía su alma con la de Lucas. Un mes después, recibió una carta del colegio del pueblo. Era una invitación para hablar con los niños sobre el valor y la empatía. Aceptó sin pensarlo. El día del encuentro, el gimnasio estaba lleno. Los niños esperaban ansiosos. Lucas, ya recuperado, estaba sentado en primera fila. Andrés subió al estrado y miró a todos con esa calma que siempre lo acompañaba. Cuando era niño, creía que el valor era no tener miedo. Pero ahora sé que el verdadero valor es avanzar, incluso cuando el miedo camina a tu lado. Un silencio atento llenó el lugar. El miedo no desaparece, continuó, se transforma. Y cuando compartes tu miedo con alguien, deja de ser un monstruo y se convierte en una sombra pequeña. Lucas levantó la mano. ¿Y si un día vuelve a ser grande? Entonces, dijo Iniesta, sonriendo, lo miras otra vez. Y recuerdas que una vez lo enfrentaste. El público aplaudió. No eran aplausos ruidosos, sino cálidos, de esos que nacen del alma. Cuando terminó, Lucas se acercó corriendo. Andrés, ven, dijo, llevándolo afuera. Lo llevó al campo, donde los otros niños jugaban. Mira lo que he hecho. En el suelo, había dibujado con tiza blanca un círculo. Dentro, escribió con letras torcidas. Zona sin miedo. Iniesta lo miró, emocionado. ¿Puedo entrar? Solo si prometes seguir sin miedo. Lo intentaré, respondió él. Entró al círculo y, sin pensarlo, se sentó en el suelo junto al niño. Por un instante, todo fue sencillo otra vez. La tierra húmeda bajo los dedos, el aire fresco, las risas a lo lejos. Cuando cayó la tarde, los dos permanecieron allí, mirando el horizonte. ¿Sabes, Lucas?, dijo Andrés. Creo que tú también enfrentaste a tus serpientes. ¿Yo? ¿Dónde? Aquí, respondió, señalando el corazón. Y eso te hace más valiente que yo. El niño sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Entonces los dos somos valientes. Sí, susurró Iniesta. Pero sobre todo, somos humanos. El cielo se tiñó de naranja, y en ese silencio perfecto, Iniesta comprendió algo que ni los estadios, ni las medallas, ni los trofeos le habían enseñado nunca. El valor verdadero no se mide en lo que haces delante del mundo, sino lo que eliges hacer cuando nadie te ve. Habían pasado 3 meses desde aquel día en que Lucas dibujó el círculo de tiza en el suelo. Desde entonces, el pueblo parecía respirar distinto. Los niños jugaban más libres, los adultos sonreían con más frecuencia, y en las tardes de domingo, cuando el sol caía sobre los tejados, siempre había alguien contando la historia de cómo Andrés Iniesta, el vecino de siempre, había enseñado al pueblo que el valor también podía ser silencioso. Aquel otoño, el aire traía un aroma a tierra húmeda y a nostalgia. Iniesta seguía viviendo entre viajes y compromisos, pero siempre volvía a Fuente Alvilla. Era su refugio, su lugar de verdad. Una mañana, mientras revisaba el correo en la entrada de su casa, encontró un sobre sin remite. El papel era de color crema, y la caligrafía, temblorosa pero cuidada. En el sello se leía Toledo. Lo abrió con curiosidad. Dentro, había una carta escrita a mano. Querido Andrés, no sé si recuerdas mi nombre. Me llamo Julián Serrano. Fui el entrenador del equipo infantil donde jugaste tu primer torneo fuera de Albacete. He seguido tu carrera desde lejos, con orgullo, pero también con silencio. Te escribo ahora porque vi tu participación en Desafío del Coraje. Y cuando te vi mirar a esa serpiente sin huir, comprendí algo que nunca te dije cuando eras niño. Aquel día, en el huerto detrás del campo, cuando gritaste al ver una serpiente, yo te reprendí. Te dije que los hombres no lloraban, que los valientes no temblaban. Hoy sé que te hice daño. Te pido perdón. Yo también he tenido miedo toda mi vida, Andrés. No de las serpientes, sino de la soledad. Gracias por mostrarme, tantos años después, que el valor no está en no temer, sino en no rendirse. Con gratitud. Julián. Iniesta leyó la carta 3 veces. Cuando terminó, la sostuvo entre las manos y permaneció en silencio largo rato.
Los recuerdos volvieron como ecos lejanos. Aquel campo de tierra, el balón rodando entre las piedras, su entrenador gritando desde la banda, y la vergüenza que sintió al llorar frente a los demás. Había guardado esa sensación durante años, sin saberlo. Esa tarde, decidió viajar a Toledo. No lo pensó demasiado. Tomó su coche, puso música suave y condujo por carreteras secundarias, observando los campos dorados que se extendían como un mar inmóvil. Había algo en ese viaje que se sentía como cerrar un círculo. Llegó al pueblo al caer la tarde. Preguntó en el bar local por Julián Serrano, y el camarero, un hombre de cabello canoso, asintió con melancolía. Sí, vive en la residencia del final del camino. Hace tiempo que no recibe muchas visitas. Iniesta caminó hasta allí. El edificio era sencillo, con un pequeño jardín y un banco de piedra junto a la entrada. Dentro, el olor a jabón y café llenaba el aire. Una enfermera lo guió hasta una habitación del fondo. Cuando abrió la puerta, vio a un hombre delgado, de mirada cansada pero viva. Tenía un bastón apoyado en la silla y un cuaderno sobre las piernas. ¿Julián Serrano?, preguntó Andrés con voz suave. El anciano levantó la cabeza, incrédulo. ¿Iniesta? ¿De verdad eres tú? Sí, mister, respondió con una sonrisa. Vine a darte las gracias por la carta. El hombre se rió, con un temblor en la voz. No esperaba que la leyeras, ni mucho menos que vinieras. Tenía que hacerlo. Usted fue el primero que creyó que yo podía ser algo más que un niño tímido, aunque también el primero que me hizo tener miedo. Julián bajó la cabeza. Lo sé, y me arrepiento. Pensaba que la dureza formaba carácter, pero solo deja cicatrices invisibles. Iniesta se sentó frente a él. Tal vez sí formó carácter, pero también me enseñó lo que no quería repetir. Y gracias a eso, pude ayudar a un niño a enfrentar su propio miedo. ¿Ese niño del que hablaban en la tele?, preguntó Julián. Sí, se llama Lucas. Tiene una historia parecida a la mía. El anciano suspiró. Entonces, al final, los dos aprendimos algo. Sí, respondió Andrés. Que el valor se enseña con ternura, no con gritos. Permanecieron en silencio, mirando por la ventana como las hojas caían lentamente. Era un silencio cómodo, de esos que no necesitan palabras. Antes de irse, Iniesta sacó algo de su mochila, una pelota pequeña, firmada. Quiero que la tenga, mister. No como regalo, sino como recuerdo de que los dos seguimos aprendiendo. Julián la tomó con manos temblorosas. Gracias, Andrés, por venir, por perdonarme. Gracias a usted por escribir. Si no lo hubiera hecho, nunca habría cerrado esta historia. Cuando salió de la residencia, el sol se escondía detrás de las colinas. El aire era frío, pero había paz. De regreso a Fuente Alvilla, pasó por el campo donde los niños solían jugar. El círculo de tiza de Lucas seguía allí, aunque casi borrado por la lluvia. Sonrió. Esa noche, recibió una llamada de María. Andrés, no sé cómo decirte esto. Lucas quiere hablar contigo. Claro, pásamelo. No, quiero decir, quiere verte. Está en el hospital de Albacete. Ha tenido una recaída. El corazón de Iniesta se detuvo un instante. Voy para allá. Llegó una hora después. En la habitación, la luz era tenue. Lucas estaba pálido, con una vía en el brazo, pero cuando vio a Andrés, sonrió débilmente. Sabía que vendríais. Siempre vengo, ¿recuerdas?, respondió él, tomando su mano. Tengo miedo otra vez, susurró el niño. Yo también, confesó Andrés. Permanecieron así, en silencio. Luego, Lucas dijo, ¿te acuerdas del círculo? Sí, quiero que lo hagas tú esta vez. En el estadio. Para todos. Que todos sepan que se puede vivir sin miedo. Iniesta sintió un nudo en la garganta. Lo haré. Te lo prometo. 2 semanas después, durante un acto benéfico en el estadio de Albacete, Iniesta pidió algo inesperado. Al terminar su discurso, tomó una tiza blanca, se agachó en el centro del campo y dibujó un círculo. Dentro escribió, Zona sin miedo por Lucas. El público quedó en silencio. Muchos no entendían, pero él no necesitaba explicarlo. Miró hacia el cielo y sonrió. Este es para ti, campeón. La cámara enfocó su rostro,
sereno y firme. No había lágrimas, solo paz. Esa imagen recorrió el país entero, pero para Iniesta, ya no se trataba de fama, ni de titulares. Era un acto de amor. Esa noche volvió a casa, se sentó frente a su libreta y escribió su última frase. He entendido por fin que el valor no es enfrentarse a las serpientes del mundo, sino las que uno lleva dentro, y que cuando lo haces con amor, dejan de morder. Cerró el cuaderno, apagó la luz, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Sin miedo. Fin de la historia. Iniesta, el valor en silencio. Un relato sobre el coraje, la ternura y la humanidad, donde el héroe no vence en los estadios, sino en el corazón de un niño.